Por favor, busquen Juan 20, capítulo 20, versículo 30. Juan 20, versículo 30. Vamos a ver solamente dos versículos, Juan 20, 30 al 31. Los que atacan al cristianismo siempre lo hacen en una de dos áreas: la persona y la obra de Cristo. El que no es salvo siempre falla en esas dos cosas. No puede contestar correctamente ni la pregunta ¿quién es Jesús? Ni ¿qué ha hecho Jesús? Para ser salvo uno tiene que creer la verdad acerca de estas dos cosas: quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Por ejemplo, si pensamos en algunas sectas, algunas falsas religiones, testigos de Jehová fallan en contestar la pregunta ¿quién es Jesús? Porque niegan de que Jesús es el eterno Hijo de Dios. Los que niegan la Trinidad, los carismáticos de solo Jesús, no pueden ser salvos porque niegan que Jesús es el eterno Hijo de Dios, hecho carne. Niegan que el Padre, Hijo, el Espíritu es el mismo ser, ¿no? Entonces, hay una segunda categoría también, que es lo que Cristo ha hecho. Tenemos que entender correctamente la obra de Jesús. Muchas sectas y falsas religiones que piensan que nuestras obras nos ayudan en la salvación, negando de que el sacrificio de Cristo en la cruz fue suficiente y eficaz para salvarnos. Niegan de que cuando Cristo dijo consumado es, que consumado fue y que la salvación es de Dios. Si uno piensa que nosotros debemos hacer algo para completar la obra de Cristo, es que no entiende la obra de Cristo. Es decir, que para ser salvo necesitamos comprender quién es Jesús y también qué ha hecho Jesús. Y Juan entiende esta realidad muy bien, de que la esencia del Evangelio y por ende el requisito para ser salvo depende de nuestra respuesta a estas dos preguntas: ¿quién es Jesús y qué ha hecho Jesús? Entonces, en esta mañana, en Juan 20, 30 al 31, tenemos la respuesta a dos preguntas que debes contestar correctamente para tener vida eterna. ¿Quién es Jesús y qué ha hecho Jesús? Vamos a leer los versículos. Así dice Juan, realmente un resumen de todo su evangelio. Por eso este será un mensaje un poco temático, viendo cómo abarca esos dos puntos en todo su libro. Dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a orar. Señor, como siempre, cuando estamos frente a tu palabra, oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a comprender lo que tú nos dices en este texto, y que nos transforme y nos haga más y más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Es para su gloria que oramos. Amén. Pues vamos a comenzar con esta primera pregunta: ¿quién es Jesús? Y Juan nos da una respuesta muy definitiva, dando a Jesús dos títulos. Dice de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y quisiera ver esos dos títulos antes de hablar de las señales, porque realmente va a ser imposible entender las señales sin entender a qué señala. Si vemos una señal que Jesús sana a un enfermo, pues si no sabes lo que significa ser el Cristo, no vas a entender la conexión. Entonces vamos a comenzar con los dos títulos: Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios. Primero comencemos con el primer término, que Jesús es el Cristo. Cristo en griego, Christos, simplemente significa ungido. Dices, ungido, o sea, ¿por qué es el ungido? ¿Qué significa ungido? Bueno, a veces nos es difícil comprender el Nuevo Testamento por nuestra ignorancia del Antiguo Testamento.
todo el Antiguo Testamento habla de un ungido de Dios. Ungido en hebreo es Meshiach, que es Mesías en español. Entonces, Mesías en hebreo, Cristo en griego, significa ungido. Y como digo, que todo el Antiguo Testamento habla de ese ungido de Dios. Ya leímos Génesis 3:15, donde aprendemos de que va a haber un hombre del linaje de Adán y Eva, la simiente de la mujer, y ese hombre, ese humano, va a aplastar va a aplastar a Satanás en la cabeza. Pero aprendemos mucho en el Antiguo Testamento de ese personaje. En Génesis 15, por ejemplo, aprendemos de que la simiente de Eva será la simiente de Abraham y que va a bendecir a todas las naciones. En Levítico 4:3, la primera vez que la palabra ungido se usa, se dice que el sacerdote es el ungido de Dios, porque el ungido de Dios tiene que ser un mediador que pueda mediar entre Dios, que es santo, y los hombres, que somos pecadores. Y por lo tanto, en el Salmo 110, cuando Dios está hablando del ungido del Mesías, le dice, tú eres sacerdote para siempre, según el orden del Melquisedec. En Números 24, veremos de que el ungido será una estrella que sale de Jacob. En Deuteronomio 18, vemos de que el Mesías es un segundo Moisés, un profeta que nos habla las palabras de Dios y que nos saca de la esclavitud. En 2 Samuel 7, el Mesías es el hijo de David que reina para siempre. Isaías habla muchísimo del ungido, el escogido, el Mesías. Les leo un par de pasajes. Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, eso es la unción. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. O sea, está explicando, es muy importante que tengas una definición bíblica de lo que es el Mesías para poder luego compararlo cuando llegamos a las señales. Dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pálvilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Es decir, el Mesías será tierno con los humildes, será humilde él mismo. Luego, Isaías 42:7, el Mesías abrirá los ojos de los ciegos, sanará a los enfermos. En Isaías 53 vemos que el ungido es el que muere para pagar los pecados de su pueblo, que es herido por nuestras rebeliones. En Isaías 61, un pasaje clave que define el ministerio del Mesías. Jesucristo lo cita, Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. ¿Y para qué le ungió? Dice, me ha enviado, me ungió para enviarme a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Entonces el Mesías, el Cristo profetizado en el Antiguo Testamento, va a ser alguien que predica las buenas nuevas, que sana enfermos, que da ojos a los ciegos, que es tierno con su pueblo. Vemos también en Daniel mucho acerca de ese ungido, ese Mesías, que va a ser una piedra que mata a todos los enemigos de Dios y establece un reino eterno. En Daniel 7 vemos de que ese ungido, ese Mesías, es un hijo de hombre, un humano, pero que vuele con las nubes del cielo como Dios y recibe dominio, gloria y reino para siempre. En Daniel 9 explícitamente dice, el ungido de Dios será matado y después de ser matado reinará para siempre. Obviamente eso es solo un vistazo, un breve panorama de todo lo que el Antiguo Testamento dice acerca del Cristo, el ungido. Pero nos va a ayudar a conectar si lo que Cristo hizo, las señales que hizo realmente
cumple con lo que el Antiguo Testamento profetiza acerca de Cristo, si cumplen con expectativas reales, no lo que nosotros queremos que el Cristo fuese o lo que los fariseos estaban esperando, sino si realmente cumple con las expectativas del Antiguo Testamento. Y creo que el punto es, si Jesús realmente es el Cristo, entonces tiene que mostrar eso, tiene que mostrar que es un humano, tiene que mostrar de que es profeta, tiene que mostrar de que es un mediador, tiene que mostrar que es tierno con los humildes, tiene que mostrar que puede sanar enfermos, que puede dar ojos a los ciegos, tiene que mostrar de que puede dar vida al pueblo de Dios. Otro texto que creo que vale la pena buscarlo es el Salmo 2, porque el Salmo 2 nos habla del ungido de Dios y lo conecta también a nuestro segundo título, que Jesús no solamente es el Cristo, sino también es el Hijo de Dios. Y vean lo que el salmista dice aquí en el Salmo 2 acerca del ungido de Dios. Dice un salmo que conocen bien. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, contra su Cristo. Y surge la duda, ¿quién es ese ungido de Jehová? Bueno, dice que los reyes, los hombres más poderosos de la tierra, se levantan contra este ungido de Jehová. ¿Y cómo responde Dios cuando ellos dicen, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas? El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué Dios se ríe? ¿Por qué Dios no tiene temor de que esos reyes poderosos de la tierra puedan dañar a su ungido? Y la respuesta viene en el versículo 7, de que el ungido de Jehová, en el Salmo 2:7, el rey, Dios dice, yo le he dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Por tanto, versículo 10, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. ¿Sí? El ungido de Jehová no solamente es un hijo de hombre, el ungido de Jehová también es el Hijo de Dios. El Antiguo Testamento lo afirma, de que el Cristo, el Mesías, es el Hijo de Dios engendrado por el Padre en el hoy de la eternidad. Entonces ahora pasemos a ese segundo título, que Jesús no solamente es el Cristo, sino también es el Hijo de Dios. Y cuando hablamos de que Jesús es el Hijo de Dios, creo que es importante aclarar algo. Porque ahora nosotros que estamos dentro del nuevo pacto, pues solemos mucho hablar de que somos hijos de Dios. O sea, yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Y amén, clamamos Abba Padre por medio de la sangre de Jesucristo. Pero yo soy un hijo de Dios de manera distinta a que Jesús es un hijo de Dios. Yo soy un hijo adoptado por Dios, por su gracia. Jesús no es un hijo adoptado. Jesús es un hijo natural, por decirlo así. Suena raro decirlo así, pero me entienden, ¿no? De que Él es un hijo que comparte toda la misma naturaleza que Dios mismo. Nosotros engendramos hijos según nuestra naturaleza. Nuestros hijos somos como nosotros. Yo, que soy un ser temporal, engendro a un hijo en tiempo. Dios Padre, que es un ser eterno, engendra a su Hijo en la eternidad. Padre, Hijo, Espíritu, un solo ser, tres personas eternas. Pero fue tan radical esa declaración de Jesucristo de que es el Hijo de Dios. Porque dentro del antiguo pacto, que en el ministerio de Jesucristo todavía están dentro del antiguo pacto, nadie era un hijo de Dios. De hecho, la frase hijo de Dios jamás aparece en el Antiguo Testamento. La frase hijos de Dios aparece un par de veces, pero siempre se refiere a seres angelicales,
como por ejemplo en Job 1:6, cuando vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Entonces, cuando Jesús dice, yo soy el Hijo de Dios, eso fue una afirmación realmente increíble, radical, ¿no? Decir que tenía la misma naturaleza, los mismos atributos de Dios. Y es lo que Jesús afirma en todo su ministerio. Jesús dice en Juan 3, yo descendí del cielo. Yo soy eterno. Mi existencia no comenzó aquí. Yo soy eterno como Dios es eterno. Antes que Abraham fuese, yo soy. Yo tengo todos los atributos de Dios. Y vamos a hablar, de los muchos atributos que Jesús menciona, ¿no? Pero a lo mejor dices, Josías, pero no entiendo si Jesús es engendrado, ¿esto no significa que comenzó en tiempo, como los testigos de Jehová dicen? No, como mencioné, es imposible para que nosotros lo entendamos, porque somos seres temporales. Pero si Dios Padre es un Padre eterno, necesariamente significa que tiene un Hijo eterno. Si Jesús no es un Hijo eterno, entonces Dios no es un eterno Padre. Si Jesús comenzó su existencia después de Dios, entonces hubo un momento en que Dios no era Padre. Dios es un Padre eterno, tiene un Hijo eterno. Repito, no entiendo esto, pero Juan no me dice de que nos describe esas señales para que entendamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Nos dice que escribe esto para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, así como mi Hijo nace con mis genes, con mi naturaleza, Jesucristo es engendrado eternamente con todos los atributos de Dios, la omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia y la eternidad. Y Jesús afirma esto. Por ejemplo, Él afirma tener autoexistencia, de que Él es el único ser que imparte vida a la creación. Recuerdan en Juan 5 que Cristo dice, como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, que es la fuente de vida para todo el mundo. También Jesús proclama ser omnipresente, por eso puede prometer a todos sus discípulos, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa si estás en la África, si estás en Sudamérica, Jesús está contigo porque Él es omnipresente. No, repito, no entendemos ese misterio, cómo es de que una sola persona, Jesucristo, puede ser 100% hombre y al mismo tiempo 100% Dios, pero Él es más grande que nuestra capacidad de comprenderle y tenemos que creer en Él, creer que es lo que dice que es. Y nos dice de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Así que debemos abrazar esa verdad, aunque sea más allá de nuestra comprensión. Que Jesús es nuestro Cristo, nuestro Mesías. Un hombre, totalmente hombre, ungido por Dios para ser nuestro mediador, para morir en nuestro lugar y para darnos salvación. Y que también es divino, es el Hijo de Dios. Y Jesús afirma esto muchas veces. Tal vez ver un solo ejemplo en Juan 10, si pueden buscarlo. Juan 10:30. Juan 10:30. Jesús dice, yo y el Padre uno somos. Es decir, somos un solo ser. Tenemos la misma naturaleza, la misma esencia. Soy divino, eterno, etc. Entonces 31, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellos me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios.
Ahora, un punto muy importante en el contexto. ¿Qué es lo que Jesús dijo exactamente que hacía que los judíos pensaran que había blasfemado y que se hacía Dios mismo? Bueno, si bajamos en el contexto, Jesús lo repite en el verso 36. Vean el verso 36. Dice, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Entonces Jesús dice, yo soy Hijo de Dios, y luego los judíos toman piedras para matarle. ¿Por qué? Porque decir yo soy Hijo de Dios significa que soy Dios mismo. Tengo los mismos atributos que Dios. Los judíos entendieron muy bien que afirmar ser Hijo de Dios era afirmar ser divino, tener todos los atributos de Dios, y los judíos no le creyeron. Y lo interesante es de que Jesús busca hacer lo mismo que Juan, de lo que Juan va a hacer para nosotros en Juan 20. Busca probarlo con sus señales. Entonces ven ahí Juan 10:37. Los judíos no le creen, no creen que es Dios. Los 37, Juan 10:37. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Mira, sé que no me creen, sé que no me quieren, pero por lo menos observen, por lo menos vean las obras y las señales que yo estoy haciendo, porque señalan, apuntan a una realidad. Las señales que hago demuestran que yo soy el Cristo, el eterno Hijo de Dios. Vean lo que estoy haciendo y dime tú, sí o no, si un mero hombre puede hacer esto. O sea, vean las señales que estoy haciendo. ¿Un mero hombre puede hacerlas? No, entonces, ¿quién soy? Nos deja con una sola opción. Y es lo que Juan quiere hacer para nosotros en Juan 20, versículo 30. Sabe de que nosotros no estuvimos ahí, sabe de que nosotros no presenciamos las señales de Jesucristo. Entonces Juan dice, ok, voy a describir las señales que Jesús hizo para que ustedes vean, para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y el punto es no dejarnos con otra opción frente a esas señales, solamente saber o Cristo es quien dice que es, o es algo como que no hay otra opción. Y quisiera terminar con una cita muy famosa de C.S. Lewis que habla de esto, de que Cristo no nos dejó con otra opción. Es de su libro Mero Cristianismo. Y escribe lo siguiente. Es un poco fuerte, pero van a entender el punto. Intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos suelen decir acerca de Jesús. Dicen, estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios. Lewis dice, eso es precisamente lo que no podemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Sería o un lunático al mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o si no sería el mismísimo diablo. Tenéis que escoger. O ese hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco de remate, o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces condescendientes, de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa oportunidad. No quiso hacerlo. Luis afirma correctamente, Jesús nos ha dejado con solamente 3 opciones. O es un loco que proclama ser Dios pero no lo es. O es el diablo que está mintiendo. O es lo que dice que es. Es el Cristo, el Hijo de Dios. Que nos pregunta así como hizo a sus discípulos. ¿Vosotros quién decís que soy? ¿Soy un lunático? ¿Cristo fue un lunático, un loco?
¿Un mentiroso, un demonio? ¿O realmente es quien dice que es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Amén? Ok, pasemos al segundo punto. Jesús, ¿quién es? El Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué ha hecho Cristo? Sus señales. ¿Y por qué estas señales prueban que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios hecho carne? Vamos a leer de nuevo el texto. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo primero que Juan resalta es de que su pequeño evangelio es un retrato infinitesimamente pequeño en comparación a todo lo que Jesús hizo, todos los milagros que hizo. Es como Juan cuando termina su libro, dice que si alguien intentara escribir todo lo que Cristo hizo, ni en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Juan afirma que Jesús hizo muchas señales, Jesús hizo muchos milagros, no puedo escribir toda. Juan tenía que escoger, seleccionar algunos. Y eso nos hace entender de que Juan fue muy intencional, muy específico al seleccionar las señales que nos narró en su libro. Esas señales en particular en la mente de Juan señalan que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Esas señales autentifican, demuestran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Son la razón de por qué debemos creer de que Jesús es quien dice que es. Si Cristo es el segundo Moisés, si Jesús es ese segundo Moisés, entonces podemos esperar que Él haga señales así como Moisés hizo. No estuvo mal que los judíos esperaran señales. ¿Recuerdan allí en Éxodo cuando Dios envía a Moisés al pueblo para sacarlos de Egipto de la esclavitud? De que Dios también dio señales a Moisés, le dio 3 señales. Primero pudo convertir su vara en serpiente, en culebra. Segundo pudo meter su mano en su manto y cuando la saca era la mano de un leproso. Y luego en tercer lugar, la tercera señal, Dios dice, si aún no creyeren esas 2 señales, ni oyeren tu voz, le da una tercera señal, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Entonces, si los judíos están esperando de que Jesús es el segundo Moisés, bueno, va a hacer señales. Cristo va a hacer señales, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué los judíos no lo aceptan? El problema es de que los fariseos no estaban interesados en el tipo de pruebas y señales que Jesús hacía. Ellos querían señales diferentes. ¿Por qué? Recuerdan que los fariseos siempre estaban diciendo, ¿no? Queremos ver una señal del cielo. Pablo, de hecho, en 1 Corintios 1:22 dice que los judíos siempre buscan señales. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué era una señal del cielo? Bueno, hay que recordar que los fariseos, por negar su propia pecaminosidad, solamente estaban interesados en la segunda venida de Jesucristo. Tenían el concepto de que Cristo iba a regresar al mundo y aplastar a todos los enemigos de Dios, matar a los romanos y liberar a los judíos. Entonces, antes de creer en Cristo, lo que los judíos querían ver era la prueba, una demostración, una señal de que Él pudo matar a 1 millón de soldados romanos. No querían unirse a Cristo y pelear por Él, a menos de que Él pudiera levantar una montaña y dejarlo caer sobre Roma o hacer algo que mostraría que tenía ese poder. Y como dije, el problema es de que los judíos no entendían su propio pecado. ¿Por qué? Porque si Jesucristo solamente hubiera venido, si hubiera venido en su primera venida para hacer lo que los judíos querían, para aplastar a los enemigos de Dios, pues hubiera aplastado a toda la raza humana sin excepción. Porque todos nacemos enemigos de Dios, todos somos pecadores por naturaleza.
Y es por eso de que el Cristo de la Biblia, el Mesías profetizado por el Antiguo Testamento, primero viene para hacernos amigos de Dios. Primero viene a lavar nuestros pecados, limpiarnos de nuestra maldad y luego matar a los enemigos de Dios. Primero tenía que ser herido por nuestras rebeliones. Entonces, hay un choque allí porque los judíos están esperando el Mesías de su segunda venida y Jesús vino en cumplimiento de lo que el Antiguo Testamento dice de su primera venida. Y eso es lo que Juan quiere hacernos. Quiere ayudarnos a ver cómo Jesús cumple con esas profecías del Antiguo Testamento. Jesús no va a cumplir con la idea de los fariseos del Mesías. Él va a cumplir con lo que el Antiguo Testamento profetiza acerca del Mesías. Por eso comenzamos tratando de poner una base, aclarando una definición bíblica del Mesías, del Hijo de Dios, para ahora ver si Jesús realmente cumple con esos requisitos. Entonces, con todo ese preámbulo, con todo ese contexto, ¿cuáles son las señales que Juan menciona en su evangelio? Bueno, comentarios difieren un poquito sobre el número. Seguramente hay 4 en donde Jesús hace un milagro y luego Juan lo llama señal. Entonces comenzamos con esas 4. Primera vez en Juan 2:11. Recuerden que Jesucristo en la boda de Caná convierte el agua en vino, mostrando su poder sobre la naturaleza. Y Juan dice en Juan 2:11, este principio, o sea, el primero de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Entonces, primera señal, mostró su autoridad y poder sobre la naturaleza y convirtió agua en vino. La segunda señal ocurre en Juan 4, después de sanar al hijo del oficial del rey. Recuerden, la historia es un milagro muy portentoso, porque Jesús no solamente sanó al muchacho, sino que lo hizo desde lejos. No estuvo presente, no le tocó, sino que el hijo está enfermo lejos y él dice, está sano y fue sanado en aquella misma hora. Y después de sanar a ese hijo del oficial, Juan dice en Juan 4:54, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Fue otra señal porque demuestra de que el Mesías, Jesús, puede sanar a enfermos y hacerlo de manera que solamente Dios puede, ni estando presente. Luego en Juan 6, Jesús alimentó a una gran multitud, mostrando de que es el Mesías que menciona Isaías 42, un Mesías manso, tierno, que no quiso que la gente se desmayara. Y en Juan 6:14 dice que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Luego la cuarta señal explícita en Juan se encuentra en Juan 11. Jesús resucitó a Lázaro, mostrando su poder sobre la muerte, de que Él es la vida, la resurrección y la vida. Y después de ese milagro, Juan dice en Juan 12:18, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que Él había hecho esta señal. Entonces, 4 veces de manera explícita Jesús hace un milagro y Juan lo llama señal. Es un poco raro que nos diera 4 señales. Pienso que deben haber más. Bueno, 2 veces más Juan habla de una señal después de un milagro que hizo Jesucristo. Y creo que debemos incluirlos en la lista. Por ejemplo, en Juan 9, versículo 16, Juan menciona que Jesús estaba haciendo muchas señales. Y esto está inmediatamente después de que Jesús sanó al hombre que había nacido ciego. Y creo que eso es importante porque recuerdan en Isaías 42, versículo 7, el profeta profetiza de que el Mesías iba a dar ojos a los ciegos. Entonces creo que podemos agregar Juan 9:16.
la sanidad del hombre ciego a nuestra lista. También en Juan 5, cuando Jesús sana al cojo de nacimiento, Juan lo menciona en el contexto de señales. Y si agregamos esos dos, ahora tenemos 6 en la lista. Si lo ponemos en orden, el Evangelio de Juan sería: primera, que convierte agua en vino; segunda, sana al hijo del oficial; tercer lugar, sana al cojo de nacimiento; luego alimenta a la multitud; luego sana al ciego; y finalmente levanta a Lázaro. Pero el problema es que luego nos quedamos con 6 señales. Y aunque algunos comentaristas dicen, son 6, me parece imposible que Juan, que escribe Apocalipsis y dice que 6 es el número del hombre, nos diera una lista de 6 señales. Y cuando luego lo piensas bien, da cuenta de que hay una señal que no está en nuestra lista. ¿Y cuál es? Su muerte y resurrección. ¿Por qué es de que Juan nunca dice que la resurrección es una señal? No lo dice en Juan 19, Juan 20. Y creo que Juan no lo dice porque quiere que le escuchemos de la misma boca de Jesús. Porque siempre cuando los judíos le dijeron a Jesús: oye, danos una señal de que eres el Mesías, ¿cómo responde Jesús? Bueno, vean Juan 2. Juan 2, versículo 18. Jesús acaba de limpiar el templo y en Juan 2, 18 los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. La señal definitiva que demuestra que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es la señal de su muerte y resurrección. Porque la única explicación de cómo Jesús pudo levantarse entre los muertos es de que es el Dios hombre, el Mesías del Antiguo Testamento. Si murió, sabemos que es el Cristo, un humano de la simiente de la mujer que muere por el pecado de su pueblo, tal cual Isaías 53 y Daniel 9 proclaman. Y si se levantó de entre los muertos, sabemos que es el eterno Hijo de Dios, porque solamente Dios no merece morir. Solamente Dios tiene poder sobre la vida, sobre la muerte. Entonces tenemos a un hombre con poder sobre la naturaleza, cumpliendo con todas las profecías mesiánicas, de sanar enfermos, de dar vista a los ciegos, alimentar al pueblo, levantar muertos. Un hombre que se levantó de entre los muertos. Y Juan nos pregunta: ¿cuál es la única conclusión a la que podamos llegar? De que este hombre es el Mesías, el eterno Hijo de Dios. Jesús realmente no nos ha dado otra opción. Las señales solamente apuntan a eso, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y ahora viene el qué, el cómo aplicamos eso, qué hacemos con esa verdad de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo. Y Juan nos da la aplicación, Juan nos da la respuesta. Dice: estas señales se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Tú tienes que creer en ese Jesús. Solamente hay vida en su nombre. Es una acción, es un verbo. Tienes que creer activamente que Jesús es real, es un hombre, tu Mesías, que está a la derecha del Padre intercediendo por los suyos. Tú tienes que creer que Jesús es Dios, es divino, el eterno Creador, tu Señor. Y obvio, si nunca has abandonado tu pecado, si nunca has abrazado a Jesucristo, te urge hacerlo ya. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Tienes que creer en Él. Abandona tu pecado y cree en Él. Cree que Cristo murió en tu lugar, murió para lavarte tus pecados. Cree que Él se levantó de los muertos para salvarte. Tú tienes que creer que tu propia justicia no vale nada. Tus obras no te salvan. Tus obras no te ayudan en ninguna manera, porque solamente hay vida en su nombre. Solamente por medio de Él
Solamente hay salvación en Jesucristo. Pero esto no significa de que el Evangelio de Juan solamente es útil para incrédulos. Porque creer no es algo que haces una sola vez en tu vida. Creer es algo que hacemos de por vida. Somos creyentes porque siempre creemos, ¿no? Tenemos que estar en constante comunicación con nuestro mediador. Juan dice, escribí este libro para que creyeran que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Y para comprender de que creer es algo que hacemos toda la vida, hay que pensar solamente en esto. ¿Qué es esta vida que Jesús nos ofrece? Que si creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que tenemos vida en su nombre, ¿qué tipo de vida nos da? Bueno, en Juan 17:3 nos dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida que recibimos cuando creemos en Cristo es una relación íntima con Dios. Es estar en una relación con Dios, es conocer a Dios por medio de Jesucristo. Esa relación de conocer a Dios dura para siempre, porque siempre estamos conociendo más y más de Dios. Él nos está impartiendo su vida, impartiendo su justicia, su gozo, su paz, su paciencia. Nacemos muertos, sin efectos buenos, sin vida espiritual. Y cuando creemos en Cristo, Él nos da su vida, nos da su carácter, sus atributos. Estamos unidos a la vid verdadera y Él nos nutre con la vida que emana de Él, con la vida que Él imparte. ¿Ves que creer no es algo que haces una vez? Es algo que por la gracia de Dios hacemos siempre. Y nada nos puede separar de ese amor. Estamos unidos a Cristo. Pero lamentablemente a veces, aún como cristianos, vivimos con una fe débil y no buscamos activamente creer y confiar en Jesucristo, creer de que Él es el Cristo, nuestro mediador, creer de que Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Y crecer en nuestra intimidad con Él, permanecer en esa relación. Recuerden de que Juan, después de escribir este evangelio, escribe una carta, primera de Juan. Y en su carta explica muchas cosas que Jesús enseña en su evangelio. Dice que en primera de Juan de que la razón que escribe es para que nosotros entendamos, para que sepamos que tenemos vida eterna. Entonces, ¿cuál es la explicación en 1 Juan? ¿Cómo sabemos de que tenemos vida eterna? La respuesta en Juan es explícita una y otra vez. Es permanecer en Cristo. No creer una vez, no firmar una tarjeta, no venir al frente de la iglesia y pedir oración, sino permanecer constantemente en Cristo. Ser nutrido por Cristo todos los días. Creer de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Y tal vez otra manera de ayudarnos a pensar en esa vida es contrastarlo con lo que es la muerte eterna. Sabemos de que los que creen en Cristo reciben vida eterna. ¿Qué pasa con los que no creen? Reciben muerte eterna, que es estar separado del amor de Cristo, lejos de las bendiciones de la vida que Cristo imparte. Y ten por seguro, si Cristo cumplió con todas las profecías acerca de su primera venida en el Antiguo Testamento, Él cumplirá también todas las promesas que la Biblia dice de su segunda venida. Regresará a este mundo y va a aplastar a todos los enemigos de Dios, que te incluye a ti si no crees en Jesucristo. Por eso Juan nos exhorta. Mira, escribí este libro con un solo propósito, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que a través de ese creer tengan vida eterna, que puedan gozar de la vida con Dios por toda la eternidad. Vamos a orar. Señor, damos gracias por tu palabra y la bendición de poder meditar y pensar en Jesús, nuestro Cristo, tu Hijo eterno, Padre. Te imploramos que fortalezcas nuestra fe y nos ayudes a creer siempre en la persona y la obra de Jesucristo.
Para tu gloria te lo pedimos. Amén.